Bienvenidos a Tinta Macabra. Hoy exploraremos el fascinante mundo literario de Edgar Allan Poe, maestro del terror y la imaginación. Aunque conocido por sus relatos de horror, nos sumergiremos en su contribución menos conocida pero igualmente cautivadora al género de la ciencia ficción. Su cuento Hans Pfaall, publicado en 1835, una obra adelantada a su tiempo que nos lleva en un viaje especulativo a la luna. Prepárense para descubrir cómo Poe, con su genialidad única, trasciende el terror y deja una marca duradera en la literatura especulativa. Hans Pfaall es una joya literaria escrita por Edgar Allan Poe en 1835 que nos sumerge en un intrigante viaje hacia la luna. La historia sigue a Hans Pfaall, un ciudadano holandés empobrecido que, enfrentando dificultades económicas, toma la audaz decisión de emprender un asombroso viaje cósmico. Lo fascinante de esta narrativa radica en cómo Poe, más allá de sus habilidades en el terror, se aventura en la ciencia ficción de manera única. Antes de abordar su globo autodiseñado, Pfaall vende todos sus bienes y se despide del mundo, un acto que destila determinación y misterio. Mientras el globo se eleva, la narrativa toma un giro inesperado, enfrentando a Pfaall a desafíos como la pérdida de conciencia debido a la falta de oxígeno, agregando capas de realismo y suspense a la historia. La obra cobra vida con la llegada de Pfaall a la luna, donde Poe despliega su genio imaginativo. El autor pinta un paisaje lunar lleno de maravillas y habitantes peculiares, desafiando las limitaciones científicas de la época con su visión única y anticipando, de alguna manera, futuras exploraciones espaciales. Hans Pfaall no solo es un relato de ciencia ficción, sino una exploración de las capas psicológicas de un individuo que desafía los límites de la realidad y la fantasía. Esta obra, en su singularidad, resalta la capacidad de Poe para crear mundos que trascienden los géneros convencionales, ofreciendo una experiencia literaria cautivadora e inolvidable. Edgar Allan Poe, al crear Hans Pfaall, se basó en una combinación de influencias literarias, científicas y culturales de su tiempo. En la década de 1830, la idea de la exploración espacial capturaba la imaginación del público, alimentada por los avances en la aeronáutica y la fascinación por lo desconocido. En aquel entonces, los globos aerostáticos estaban en boga, y Poe incorporó este elemento de la tecnología emergente en su narrativa. Además, se inspiró en las obras de otros autores y científicos de la época que especulaban sobre la posibilidad de viajes interplanetarios. Thomas Dick, un escritor popular de divulgación científica, y sus teorías sobre la vida en la Luna, podrían haber influido en la creación de la historia lunar de Poe. El contexto cultural de la década de 1830 también fue crucial. La idea de aventuras exóticas y lo misterioso estaba en aumento, y Poe, como maestro del género del terror, combinó estas tendencias con su propia perspicacia literaria para crear una historia única que desafía las expectativas y se adelanta a su tiempo. Así, Hans Pfaall es el resultado de la amalgama de las influencias literarias y científicas contemporáneas de Poe, combinadas con su genialidad creativa, que le permitió adelantarse a las posibilidades de la exploración espacial en la literatura de su época. La repercusión de Hans Pfaall, de Edgar Allan Poe, fue significativa en el ámbito literario y científico de su época. Aunque la obra no generó cambios inmediatos en la exploración espacial, sirvió como precursora de la ciencia ficción y contribuyó a la popularización del tema en la literatura. La historia de Hans Pfaall, viajando a la Luna en un globo aerostático, capturó la imaginación del público y estableció a Poe como un innovador en la fusión de la fantasía y la ciencia. Además, el relato puede haber influido en futuros escritores de ciencia ficción y en la concepción popular de los viajes interplanetarios. Su visión imaginativa y audaz de la Luna como un lugar habitado por seres extraños también dejó una huella en el género, influyendo en cómo se abordaría la exploración espacial en las décadas siguientes. La capacidad de Poe para prever, aunque de manera ficticia, eventos científicos futuros, contribuyó a consolidar su estatus como un autor visionario y versátil. En retrospectiva, Hans Pfaall se considera una pieza clave en la evolución de la ciencia ficción y un testimonio del ingenio literario de Poe. Un dato curioso sobre Hans Pfaall es que, a pesar de ser un relato de ficción que imagina un viaje a la Luna, algunos lectores de la época se confundieron y tomaron la historia como un hecho real. La narrativa detallada y la presentación convincente de los eventos hicieron que algunos lectores creyeran que realmente se había llevado a cabo un viaje lunar en un globo aerostático. Este malentendido revela la habilidad de Edgar Allan Poe para envolver a los lectores en una trama tan convincente que desafiaba las fronteras entre la ficción y la realidad. La reacción del público subraya la capacidad de Poe para cautivar y sorprender a sus lectores con su genio narrativo. En conclusión, el viaje literario de Edgar Allan Poe en Hans Pfaall no solo nos transporta a la Luna, sino también a las profundidades de la imaginación humana. Esta obra maestra, que desafió las barreras de la ciencia ficción y se adelantó a su tiempo, sigue resonando como un hito en la literatura. La habilidad de Poe para fusionar lo fantástico con lo científico no solo nos dejó un cuento cautivador, sino que también dejó una marca indeleble en el género y en nuestra percepción de la exploración espacial.
más allá de la ficción, la reacción de algunos lectores, confundiendo la historia con la realidad, destaca la capacidad única de Poe para envolvernos en sus narrativas. Este malentendido revela el poder de su pluma para trascender las páginas y desafiar nuestras percepciones. Así, Hans Pfaall no solo es un cuento, es un viaje a través de la mente creativa de Poe, un visionario que, aunque no predijo el futuro, contribuyó a dar forma a cómo imaginamos el espacio. No olviden suscribirse, dar like y comentar qué otras maravillas literarias les gustaría desentrañar. Hasta la próxima, exploradores de lo misterioso en el universo Tintamacabra.